ya expuesto es, vamos a ver, ¿qué relación tiene? Hemos hablado de, ha quedado claro, creo, claro con independencia de lo difícil que sea de suyo, claro está, eso es una cuestión, de cosas son efectos de las que hay que seguir dándole vueltas siempre, ¿no? Pero ha quedado claro, ha quedado claro cómo efectivamente de lo práctico, solo que, o sea, de lo práctico kantiano, pero entendido dándole un cierto giro a Kant, ¿no? Entendido como que efectivamente en la mera forma de decisión, en el mero carácter de decisión, ya está todo, ¿no? ¿De acuerdo? De lo práctico kantiano, entendido de esa manera, de lo práctico kantiano entendido de esa manera, digamos, se sigue incluso lo cognoscitivo mismo, ¿no? Se sigue incluso lo cognoscitivo mismo. Que ha entendido que lo cognoscitivo está entendido aquí de una manera que es específicamente moderna, pero eso evidentemente tiene que ver con que existe con Kant, por otro lado, ¿no? ¿De acuerdo? Eso ha quedado más o menos claro. Es decir, eso no se podría hacer evidentemente con una noción de conocimiento de esas a las que hemos hecho referencia muy de pasada porque están fuera de nuestra asignatura, solamente para explicar por contraposición, cuando hemos hablado de la cosa que tendría un ser en sí misma y que por lo tanto el reconocimiento de la cosa sería al mismo tiempo digamos la determinación del modo de comportarse con la cosa, ¿no? O sea, frente a eso pues otra noción específicamente moderna y esa noción sí que ha quedado, digamos, tratada de tal manera que el conocimiento aquí se deducía de la autodeterminación, es decir, de lo que hemos considerado como práctico, ¿no? En el sentido de que autodeterminación significaba suprimibilidad de todo lo que tenemos enfrente, suprimibilidad de todo lo que tenemos enfrente, y suprimibilidad en principio, suprimibilidad de jure, no quiere decir que alguna vez esté suprimida, ¿no? Suprimibilidad, y esa suprimibilidad equivalía a la calculabilidad de la que hemos hablado hace un momento, a la calculabilidad de la que hemos hablado hace un momento, calculabilidad que, bueno, era una manera de llamarle aquello de la expresabilidad en términos de operaciones matemáticas y que ya hemos visto en los minutos últimos de la clase anterior, antes de la pausa, en que efectivamente equivalía a esa suprimibilidad. O sea, por tanto, autodeterminación, por tanto, suprimibilidad de lo objetivo, no en el sentido de que alguna vez llegue a estar suprimido, sino que es objetivo en la medida en que yo puedo aspirar a controlarlo. Si no, no habría autodeterminación. Suprimibilidad y suprimibilidad identificado con calculabilidad y calculabilidad identificado con conocimiento en el sentido moderno, ¿no? Autodeterminación identificado con suprimibilidad del objeto, suprimibilidad identificado con calculabilidad y calculabilidad identificado con física en el sentido moderno de la palabra y por tanto con conocimiento moderno de la palabra. Bueno. A alguien podría ocurrírsele quizá que de esta manera salta a la vista que eso es justamente la diferencia entre Kant y Fichte, ¿no? O sea, a alguien podría ocurrírsele quizá que de esta manera solamente deducimos el conocimiento en general, por lo tanto lo que kantianamente llamaríamos la forma de conocimiento, ¿no? Y no los contenidos que el conocimiento en cada caso tenga. A alguien podría ocurrírsele eso, ¿no? O sea, en otras palabras, que de esta manera solo deducimos, como además ha quedado claro, solo deducimos esos principios generales de la física que hemos visto en la clase anterior como identificables con la exigencia de calculabilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Como identificables con la exigencia de calculabilidad. Que deducimos solo esos principios generales y que de esos principios generales, o sea, que deducimos solo lo que kantianamente es lo a priori de la física, no en cambio el contenido. Bueno, pues visto desde Kant así sería, ¿no? Pero es evidente que Fichte, para ser consecuente con todo el planteamiento anterior, tendrá que decir
que eso que se sigue de la mera calculabilidad, esa posibilidad de llegar a algo mediante un cálculo que siempre es limitada, que siempre es limitada, pero que siempre es limitada porque siempre el cálculo es a partir de unas presuposiciones, a partir de unos datos que podrían darse o no, que son contingentes, pero todo eso que explicaba en la clase anterior, esa calculabilidad que siempre es limitada. Lo que no hay es límite ninguno absoluto en cuanto a la posibilidad de extenderla más allá y más allá y más allá. Y que esto en definitiva equivale a que no hay ningún límite absoluto, no hay ningún límite absoluto a convertir en cuanto a la posibilidad de convertir en deductible, de convertir por lo tanto en a priori lo que de entrada es empírico, ¿no? Lo que de entrada es empírico. Que no hay ningún límite absoluto. Que no hay ningún límite absoluto a convertir en resultado de un cálculo, aquello que de entrada es mera constatación empírica, mera constatación contingente. Ya lo hemos dicho en la clase anterior, cuando hemos dicho bueno, es que la calculabilidad no es productibilidad, precisamente porque la calculabilidad nunca es total, o sea, siempre es calculabilidad a partir de datos contingentes, pero no hay ningún límite en cuanto a la posibilidad de que estos datos contingentes a su vez sean resultado de un anterior cálculo y los datos contingentes de ese cálculo resultado de otro cálculo anterior. No hay ningún límite en cuanto a seguir haciendo avanzar el ámbito de lo que es no constatado sino deducido, y por lo tanto, efectivamente, esa calculabilidad pues, ¿no? alcanza de jure a todo, aunque de facto siempre tendrá unos límites, de lo que tantas veces hemos dicho. De facto siempre tendrá unos límites, pero esos límites se pueden alejar y alejar y alejar y alejar, ¿no? Y en este sentido, los límites entre lo a priori y lo empírico son desplazables, son desplazables. Y si son desplazables, eso quiere decir que de jure, en cuanto a la validez, efectivamente todo es a priori. Nunca será de facto todo a priori, ¿no? Nunca será de facto todo a priori, porque simplemente nunca habremos acabado en esa transformación de lo meramente constatado en calculado, ¿no? Nunca habremos acabado en esa transformación de lo meramente constatado en calculado y en resultado de un cálculo. Nunca habremos acabado, que ha quedado indicado en la clase anterior. Nunca habremos acabado, pero lo que se ha postulado es que no hay ningún límite absoluto. Nunca habremos acabado, pero siempre podemos seguir avanzando. Por lo tanto, no hay nada que sea irremediablemente, irreductiblemente empírico. Bueno, irremediablemente, todo lo que es empírico lo es, mientras no se demuestre lo contrario. Mientras no se demuestre lo contrario. Bueno, vamos a ver, con esto hemos producido, como esto que hemos dicho de Fichte, hemos producido una situación, hemos producido una situación nueva, pero incluso antes de constatar esa situación nueva que se ha producido, nueva y que planteará nuevos problemas que hasta este momento no se habían visto, ¿no? Pero antes de constatar esa situación nueva, quiero aprovechar la ocasión para completar algo que en su día dijimos de Kant y que deliberadamente en aquel momento dejé sin formular, porque me pareció que ahorraríamos tiempo recordándolo desde. En algún momento, bueno, por lo tanto, por unos minutos, por 5 minutos retornamos a Kant. Por 5 minutos retornamos a Kant. Así de paso hacemos el ejercicio de cómo funciona un pensador. Por 5 minutos retornamos a Kant. En algún momento, hablando de Kant, hablando de Kant, y hablando del conocimiento todavía, no de lo práctico. Dije, bueno, a que haya cosa, a que haya objeto, a que haya estado de cosa, a que haya conocimiento, a que haya validez. Dije, es inherente una pluralidad, o sea, toda situación cognoscitiva es divisible en partes, que a su vez son divisibles en partes, que a su vez son divisibles en partes, cada punto tiene su color, digamos, y los puntos son infinitos, ¿no? Etcétera, ¿no? Es inherente una pluralidad
Pero esto comporta porque decíamos no puede haber pluralidad si los varios no son contemplados conjuntamente. Esto comporta que tiene que haber también una unidad, decíamos, ¿no? O sea, esto comporta que tiene que haber también una unidad, que todo eso forma parte de una única figura, que toda esa pluralidad forma parte, en cualquier caso, de una única figura, ¿no? En cada caso de una única figura. Y esto es, esto de que tenga que haber una unidad, que todo tenga que haber una única figura, es lo que llamábamos en su momento un postulado de univocidad, decíamos, ¿no? De univocidad. Es decir, al conocimiento es inherente, o sea, a la presencia de cosas, al que haya cosas, es inherente el que yo puedo quizá no saber si aquello que veo a lo lejos es un barco o una nube, pero lo que sí sé es si es una nube no es un barco, si es un barco no es una nube. Puede ser una tercera cosa, pero digamos que al conocimiento es inherente el supuesto de que hay, la tengamos o no, con carácter seguro, pero hay de suyo una y solo una interpretación que sea la buena, ¿no? O sea, al conocimiento le es inherente eso de que, es decir, la verdad es una, ¿no? La verdad cognoscitiva. Puede haber un concepto de verdad, como queda claro tan importante, porque hay algo más que el conocimiento, ¿no? Puede haber un concepto de verdad más amplio, pero la verdad en el sentido de verdad física, verdad física, verdad cognoscitiva, hemos visto que el conocimiento se identifica con lo físico, pues sí, es inherente el que, digamos, la duda corre de mi cuenta, ¿no? ¿De acuerdo? Precisamente esto veíamos luego que creaba ciertas contradicciones, cuando formulamos desde Fichte una crítica a Kant, pues alguien me dijo que efectivamente Kant, alguien de vosotros dijo que efectivamente Kant también suponía que tenía que haber una determinación de la cosa, que o es barco o es nube, y que o hay o no hay esa mota de polvo que yo veo ahí, o la hay o me la estoy soñando, ¿no? Y efectivamente contesté yo, que efectivamente y que por eso Fichte veía una contradicción, ¿no? Por eso Fichte veía una contradicción, porque resulta que en Kant también tiene que haber determinación, también tiene que haber unicidad, también tiene que haber univocidad, ¿no? También tiene que haber lo hay o no lo hay, y lo que hay eso, esto o aquello, ¿no? También tiene que haber eso, y al mismo tiempo resulta que hay una irresolubilidad indefinida de eso, puesto que es contingente, y al ser contingente es siempre dudable, aquello que veía en su momento, ¿no? Al ser contingente es siempre dudable, por lo tanto resulta que hay resolución, pero no la hay para ningún sujeto posible, ¿no? Bueno, eso era algo de la crítica de Fichte. Pero bueno, lo que nos interesa ahora recordar ese postulado de univocidad, que Kant considera inherente al conocimiento. Solamente hay, o sea, si de lo que se trata es de conocimiento, entonces podremos no saber cuál es la interpretación conceptual válida, pero si de lo que se trata es de conocimiento, entonces la interpretación válida tendrá que ser una y solo una. Recordad que, por ejemplo, esto no ocurría. En otro momento posterior hablamos de una cosa a la que llamamos la figura bella, o lo bello, y dijimos que precisamente ahí lo que no había era postulado de univocidad, que lo que había era justamente justamente ahí lo que constituye una figura bella, el que nunca se llegase a una interpretación convincente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero eso no era conocimiento, claro. O sea, precisamente por eso dijimos belleza tenía que ver con algo así como ficción, representación, etc., y no con cosas. No con cosa. Cosa, en cambio, quiere decir unívoco. O es esto o es aquello, ¿no? Incluso o es o no es, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, cosa quiere decir unívoco. Bueno, pues no dijimos entonces algo que sí digo ahora. El propio Kant, más o menos de pasada, es decir, de manera no tan central como algo parecido ocurrirá en el tiempo, pero más o menos de pasada, sí que dice, bueno, y esta univocidad, este postulado de univocidad, no es otra cosa que la unidad de, digamos, la unidad del propio cognoscente, la unidad del propio conocimiento. Y a fin de cuentas, el que yo tenga que admitir
que yo tenga que admitir que o es barco o es nube, y que si es nube no es barco, y si es barco no es nube, el que yo no pueda, digamos, quedarme y jugar a dos bandas, es también lo que llamo ser yo mismo uno. ¿De acuerdo? Ser yo mismo uno. En otras palabras, que el discurso válido, el discurso cognoscitivamente válido, es el discurso de iure, una vez más, un único discurriente, ¿no? Es el discurso de un único discurriente, y por eso las diversas partes, los diversos elementos del tipo que sea que hay en ese discurso tienen que concertar en una figura, o en un barco, en una nube, en lo que sea, pero siempre en una figura. O sea, en otras palabras, cualquier trozo de conocimiento, con cualquier otro trozo de conocimiento, tiene que poder concertar en la unidad de un único conocimiento, ¿no? Cualquier trozo de conocimiento con cualquier otro trozo de conocimiento, si los dos son conocimiento válido, tiene que poder concertar en un único conocimiento, ¿no? Eso es el postulado de univocidad, ese, que o hay esto o hay aquello, o hay un barco o hay una nube o hay una tercera cosa, pero lo que no puede es estar la situación indefinida en la cosa misma, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, cualquier trozo de conocimiento con cualquier otro trozo de conocimiento tiene que concertar en un único conocimiento, tiene que ser, digamos, compatible, ¿no? Tiene que ser compatible, o si queréis decirlo así, cualquier contenido de conocimiento junto con cualquier otro contenido de conocimiento tiene que poder asumirse como todo ello el conocimiento de un único cognoscente. Lo sea o no de hecho, claro. Lo sea o no de hecho. ¿Entendido? Lo sea o no de hecho. ¿Entendido? Lo sea o no de hecho. O sea, esa unidad expresa simplemente eso, que cualquier contenido, si es válido, tiene que concertar, tiene que formar parte de un único conocimiento con cualquier otro contenido que también sea válido, ¿no? ¿De acuerdo? Decimos, de hecho, no tiene por qué ser así, ¿entiendes? De hecho, o sea, volvemos a insistir, eso ocurre de jure y no de facto. Hemos hecho eso en el encerrado montones de veces, ¿no? La cuestión juris y la cuestión facti, el de jure y el de facto, ¿no? Sí lo hemos hecho, ¿no? O sea, para insistir en aquello de que Kant no hacía psicología, ¿no? ¿De acuerdo? Para insistir en aquello de que Kant no hacía psicología, que Kant no se ocupa, bueno, Fichte tampoco, por supuesto, ¿no? Que todo esto no tiene nada que ver con qué es lo que pasa en la mente, sino que con lo que tiene que ver es con que ciertas representaciones tengan validez, no que las haya en la mente, sino que tengan validez, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues a eso, a la validez, le es inherente el que esto siempre tiene que concertar con aquello, siempre tiene que poder ser considerado como parte de un único conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, el cognoscente de jure es único, ¿de acuerdo? De jure es único, aunque en cada caso sea, aunque de facto sea en cada caso fulano, tutano, etcétera. De jure es único porque lo que sea válido del conocimiento que de hecho tiene fulano tiene que poder ser considerado como parte de un único conocimiento con lo que sea válido del conocimiento que de hecho tiene fulano, ¿no? Por tanto, aunque seamos muchos, el cognoscente de jure, cognoscente en el sentido del sujeto de conocimiento entendido como validez, es uno solo. Cualquier conocimiento tiene que poder formar contexto con cualquier otro, cualquier contenido de conocimiento tiene que poder formar contexto con cualquier otro contenido de conocimiento, tiene que poder ser considerado como parte de una única figura, ¿no? Como parte de un único. Evidentemente aquí se ve especialmente bien lo de la distinción entre de jure y de facto, y lo de que Kant no hace psicología, lo de que Kant hace psicología, no solamente en el sentido de que psicológicamente y fácticamente somos muchos cognoscentes, ¿no? ¿De acuerdo? Somos uno solo desde el punto de vista de la validez, que lo válido es válido y punto, ¿no? No es válido para mí, válido para ti, válido para el otro. Eso quería decir sencillamente que no es válido, ¿no? ¿De acuerdo?
¿Entendido? O sea, por tanto, somos muchos. Se ve la diferencia con lo que hace psicología, no solamente en el sentido de que psicológicamente somos muchos, ¿no? Y cada uno tiene sus manías, ¿no? Sino que además, incluso si me apuráis mucho, es que psicológicamente ni siquiera cada uno de esos cumple la condición de ser uno, ¿no? En otras palabras, todos somos más o menos esquizofrénicos, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Está claro, es decir, sin sobrepasar los límites de lo patológico, sin sobrepasar los límites de lo patológico, quizá, o sea, sin que tengamos que ir al psiquiatra, pero todos tenemos algún puntito de esquizofrenia, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, donde se ve clarísimamente que lo que Kant está haciendo no es psicología, o sea, psicológicamente esto no se cumpliría, está claro, se cumpliría de manera más o menos, no se cumpliría no solamente en el sentido de que somos muchos, sino que además ni siquiera cada uno es uno, o es absolutamente uno, es estrictamente uno. Si fuese absolutamente uno, consecuentemente uno, digamos, coherentemente uno, entonces ya no sería un sujeto contingente y particular, ¿no? Puesto que la contingencia implica fugas, ¿no? La contingencia implica fugas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Entendido? Cuando eso pasa de un cierto límite, pues nos tienen que internar en una clínica, ¿no? Pero si llegar ahí, nadie es completamente consistente, ¿no? Nadie es completamente consistente, ¿de acuerdo? Bueno, ese postulado de univocidad que decíamos que es inherente a la validez, pues justamente separa muy claramente lo que es la validez de lo que es la facticidad psíquica de algo, ¿no? Todos somos algo esquizofrénicos, pero la esquizofrenia esa pertenece al ámbito táctico, psicológico, etc., no al ámbito de la validez. No al ámbito de la validez. ¿De acuerdo? No al ámbito de la validez. Bueno, bien. Entonces Kant identificaba, decíamos, lo que nos interesa ahora recordar es que Kant identificaba ese postulado de univocidad, y además esa identificación pues la acabamos de ver muy bien en las ilustraciones que acabamos de hacer ahora. Identificaba ese postulado de univocidad del objeto, o sea, de que lo que hay es o esto o aquello o esto, pero es una sola cosa, y además o es o no es, ¿no? Identificaba ese postulado de univocidad, como acabo de ver, con la propia unidad de jure del cognoscente, ¿no? Con la unidad de jure del cognoscente. O sea, Kant diría, en eso es en lo que consiste el que yo mismo soy uno, ¿no? En que no puedo jugar a la vez a que sea barco y a que sea nube, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Entendido? No puedo jugar como cognoscente. Otra cosa es como otras cosas que no sean cognoscentes. Pero como cognoscente, o sea, haciendo conocimiento, haciendo física, no puedo jugar a que sea a la vez barco y nube, ¿no? A eso se juega en otros campos, y ya lo hemos mencionado, ¿no? A eso de la pluralidad de interpretación se juega en otros campos, pero ya digamos que no son el conocimiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, este postulado de unidad del objeto, dice Kant, en el fondo es lo mismo, es lo mismo, en lo cual yo reconozco, yo, entendiendo por yo, no yo fulano de tal, sino el sujeto del conocimiento válido, en cuanto a tal conocimiento válido, reconozco mi propia unidad. Mi unidad es otra cosa que eso. Bueno, esto en Kant aparece así, y aparece pues como una de las maneras de formular, digamos, uno de los dos lados de la forma del conocimiento, a saber, el lado unidad. Recordad que en Kant había unidad y pluralidad, ¿no? Había unidad y pluralidad, la unidad era precisamente el postulado de univocidad. Había unidad y pluralidad que además se traducían en la forma, por un lado estaban las categorías y por otro lado estaba el tiempo y el espacio, que eran la pluralidad pura, ¿no? En Kant había los dos lados, unidad y pluralidad. Había los dos lados, unidad y pluralidad. Además eso era solo la forma del conocimiento, otra cosa es que además hubiese lo práctico, ¿no? Había unidad y pluralidad, y una de las maneras de formular el lado unidad era, eso de decir, indiferentemente, el objeto ha de ser uno, o yo mismo, entendiendo por yo, no yo fulano de tal, sino el cognoscente válido en cuanto tal, ¿no? Bueno, una de las maneras era eso. En cambio, esto, pues al pasar a Fichte, se hipertrofia extraordinariamente, ¿no? Se hipertrofia extraordinariamente en el sentido siguiente. Bueno, pues Fichte encuentra esto en Kant, encuentra esto en Kant, encuentra ese yo en Kant, y entonces lo interpreta de la siguiente manera.
el que en Kant, ahora habla Fichte, ahora ya hemos dejado a Kant y volvemos a Fichte, ahora habla Fichte, ¿no? Lo interpreta de la siguiente manera: el que en Kant aparezca incluso en la forma del conocimiento la autorreferencia, el yo, eso responde, dice Fichte, a que el conocimiento no es válido por sí mismo, o sea, a que no es algo que esté al mismo nivel que la decisión, y que hay por un lado el conocimiento y por el otro lado la decisión, como cosas distintas o como modos de validez distintos, sino que, dice Fichte, a fin de cuentas, el conocimiento es, el que tenga que haber conocimiento es una consecuencia de la propia autodeterminación. Eso que dijimos el otro día, ¿no? El que tenga que haber conocimiento es una consecuencia de la propia autodeterminación. Es lo que hemos visto siguiendo a Fichte, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, lo práctico como autodeterminación. Autodeterminación significa suprimibilidad de los fines, por lo tanto suprimibilidad de los contenidos en general, y esa suprimibilidad es la calculabilidad, y eso es el conocimiento, ¿no? Hemos visto en la clase anterior y en la anterior. Bueno, pues Fichte interpreta esa aparición de yo, esa aparición de yo incluso en el conocimiento, en el sentido de: ¿veis cómo incluso en el fondo a Kant se le escapa? El conocimiento le escapa, quiere decir que no tiene más remedio que reconocerlo de alguna manera, indirectamente. El que detrás del conocimiento lo que hay es la autorreferencia o la autodeterminación, puesto que incluso en el fondo del fenómeno conocimiento lo que aparece es yo, lo que aparece es la autorreferencia. O sea, Fichte lo interpreta así. O sea, claro, lo interpreta así, entre otras razones, porque, bueno, eso en Kant, ese yo pienso, en Kant era solamente algo que pertenece a la forma del conocimiento, pero es que Fichte la forma lo es todo, habíamos dicho. En Kant eso era algo que pertenecía a la forma del conocimiento, precisamente del conocimiento, pero es que en Fichte el conocimiento resulta de la autodeterminación, resulta de la decisión, es una necesidad interna, o sea, una necesidad interna de la propia autodeterminación, de la propia decisión, y por eso el conocimiento no es algo aparte, algo distinto, ¿no? ¿De acuerdo? No es algo aparte, algo distinto, ¿no? Incluso también, porque eso en Kant era solamente un lado, incluso de la propia forma del conocimiento era solamente un lado, el lado unidad, en el cual había un lado pluralidad, pero ya hemos dicho que en Fichte estas juxtaposiciones, estos lo uno y lo otro, han desaparecido, siempre de un lado se dice del otro, como lo que pasaba con lo práctico y lo cognitivo, el que tenga que haber lo práctico se sigue, el que tenga que haber el conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver. Con esto hemos llegado a una situación nueva. Ahora ya vuelvo del todo a Fichte. Hasta hace un minuto he estado viendo de nuevo a Kant, pero con las gafas de Fichte, por así decirlo, ¿no? O sea, eso de que aparezca ahí el yo en el conocimiento, pues para Fichte tiene que ver con que el fondo del conocimiento es la autodeterminación, ¿no? ¿De acuerdo? Que es la suprimibilidad de lo que todo eso. Bueno, hasta aquí he estado viendo a Kant con las gafas de Fichte, ¿no? Ahora vuelvo a Fichte. Se ha creado una situación nueva, caracterizada no solamente por una u otra de las tesis que he formulado, sino por una especie de carácter general del modelo de pensamiento, que es, aunque todo se ha hecho partiendo de Kant y discutiendo con Kant, y aunque cada paso sería imposible si no estuviese Kant antes, ¿no? Sin embargo se ha llegado a un modelo de pensamiento que es enormemente distinto del de Kant. Por de pronto lo siguiente, vamos a ver, ahora, ya como hemos seguido lo de Fichte, y además ya desde el principio se exigió casi que tuviese que ser así,
pues hay algo así como un principio, un comienzo del que se sigue todo, ¿no? Del que se sigue todo. Ahora ya no hay, como había en Kant, por un lado lo práctico y por otro lado lo cognoscitivo, por un lado lo cognitivo y por otro lo práctico, ¿no? Sino que ahora, de que haya lo práctico, se sigue que tenga que haber lo cognoscitivo. Así se ha visto, ¿no? Por tanto, ahora, digamos, se ha suprimido el I. Se ha suprimido el I. Se ha suprimido el I. No hay lo práctico y lo cognitivo, sino que de que haya lo práctico, se sigue que tiene que haber lo cognitivo. Tampoco hay otro I, que es el de la forma y el contenido. Tampoco hay eso. Y eso ya desde el primer momento. Es decir, ya la cosa empezó, porque por lo práctico, y por lo práctico en el sentido de que lo que hasta aquí había aparecido como solamente la forma de lo práctico, solamente el carácter de decisión, ahora se convertía en el contenido mismo de la decisión. Aquello de qué decido, pues decido decidir, ¿no? Aquello de la autodeterminación, ¿no? Ahora tampoco hay la forma y el contenido, ¿no? Tampoco hay la forma y el contenido, sino que hay una sola cosa. O sea, eso de, tanto por lo que se refiere a forma y contenido como por lo que se refiere a práctico y conocimiento, hay una sola cosa que es yo decido. Hay una sola cosa que es yo decido. Hay una sola cosa que es mi autodeterminación. Hay una sola cosa que es mi autodeterminación. Y de ahí se sigue tanto el contenido de la decisión, ¿no?, como el hecho de que además de decisión tenga que haber conocimiento. Entonces no hay I, ni entre forma y contenido de lo práctico, ni entre práctico y cognoscitivo. Como consecuencia veíamos que ni siquiera lo hay entre forma y contenido de lo cognoscitivo, puesto que se admitía que la calculabilidad se puede extender y extender y extender, y por tanto que puede pasar a ser forma, pasar a ser a priori cualquier cosa que inicialmente fuese contenido, sea pues a posteriori o sea fuese contingente. Por lo tanto, digamos, lo que ha pasado entre Kant y Fichte es, por así decir, que han desaparecido todos los I. Incluso algunos más podríamos ir revisando que había en Kant, incluso algunos más que había en Kant han desaparecido todos. O sea, nunca se constata una cosa y otra, ¿no?, sino que siempre de un único principio se sigue todo, ¿no? De un único principio se sigue todo. Puesta la autodeterminación, está todo. Puesta la autodeterminación, está todo. Además ese puesta no quiere decir formulada, quiere decir efectuada. Es decir, del hecho de yo quiero, del hecho de yo decido, se sigue todo. Ahí está escrito. O sea, del yo decido, se sigue todo. Como vimos, esto ya lo hemos mencionado muchas veces, como vimos, esto era pues idéntico con el carácter, decíamos, con el carácter no fenomenológico. Fenomenológico era lo de Kant, ¿no? Pero Kant, en cambio, lo que pasa es que siempre ya hay contenidos, y por eso los contenidos son contingentes, son contenidos del cielo, son válidos ya en un momento los que sean, ¿no? O con las dudas que procedan, que siempre hay dudas, ¿no? Pero el hecho de que haya dudas quiere decir que hay una validez, no validez de estos o aquellos contenidos, y observamos en qué consiste esa validez, no validez. El procedimiento en Kant es observacional. En cambio, existe, no existe, es, digamos, deductivo, ¿no? Es decir, hay, por así decirlo, un puñetazo en la mesa en el cual se constituye todo. Hay un puñetazo en la mesa en el cual queda constituido todo. Puñetazo en la mesa, naturalmente, es una expresión momentánea, no la pongáis luego por ahí adelante en trabajos, exámenes y demás. Siempre resuelto una expresión así ingeniosa, luego resulta que eso es lo que me encuentro en 50 y tantos papeles, ¿no? Bien, en todo caso, bueno, pues ese golpe, por así decirlo, ese golpe, ese decidir, se dice todo, se sigue todo. Entonces, lo que más nos interesa aquí, porque esto sí que es nuevo, completamente, con respecto a Kant, quizá no con respecto a toda la historia
de la filosofía moderna, pero post-kantianamente sí es nuevo por completo, y eso es muy importante, puesto que a fin de cuentas Fichte razona sobre Kant, o sea, no vuelve a un prekantismo, sino que lo que hace es discutir con Kant, ¿no? Pero lo que es completamente nuevo es precisamente esta noción de uno todo, de ese golpe, o ese principio, o ese acto, ese puñetazo en la mesa que entra en un momento, ¿no? En el cual está todo, o sea, al cual no se añade nada, no se añade nada, no le adviene o le sobreviene nada, no hay que, respecto al cual no hay ningún y, eso y, otra cosa, ¿no? La noción de uno todo. Esto, o sea, eso es efectivamente muy novedoso, respecto a Kant, o sea, muy novedoso pidiendo después de Kant, entre otras cosas porque una de las cosas que mencionamos sobrepasada en Kant, que no la desarrollé porque había que seleccionar el material, pero sí hice notar, sobre la base de la consideración kantiana de qué era conocimiento y qué era decisión, que en Kant es impensable, como en Kant resulta que es impensable que pueda tener validez una noción de objeto total, ¿no? Eso se dijo en su momento, ¿no? O sea, es decir, que cualquier noción de totalidad, aunque sea simplemente la noción de la totalidad de los objetos empíricamente observables, digamos la noción de mundo, para entendernos así, incluso eso, para Kant es una noción que sí, evidentemente Kant tendrá que explicar, y lo explica en un tramo del texto que no hemos seguido en detalle, pero tendrá que explicar cómo se genera esa mención, cómo se genera esa referencia, pero tendrá que explicarlo para precisamente hacer notar que esa no es ninguna referencia que pudiera ser constitutiva de validez o de objeto válido. O sea que digamos que es una mención, una referencia que se entiende, se explica, si queréis autoriza, pero no se valida. ¿De acuerdo? O sea, es decir, no se valida. Para Kant no hay posibilidad de utilizar válidamente ninguna noción que lo que signifique sea algo de carácter total. Y Kant incluye ahí pues nociones tales como mundo, alma, Dios y algunas otras, ¿no? Que todas ellas tienen en común el designar objetos que por un lado o por otro serían algo así como la totalidad de algo, ¿no? La totalidad de los fenómenos, mundo, la totalidad de las posibles representaciones, alma, la totalidad de los posibles predicados positivos de algo, Dios, ¿no? Entonces, todas esas nociones de totalidad, efectivamente, se explica cómo se generan, se explica al mismo tiempo que no son objetos de pensamiento válido, no son objetos de pensamiento. Ni en lo cognitivo ni en lo práctico, también en lo práctico se tendrá la noción de totalidad. Por ejemplo, la noción de una acción buena, de una acción que fuese absolutamente inobjetable desde el punto de vista de la ética autónoma. Eso ya es una noción de totalidad, aunque sea la de una sola acción, que no hubiese por dónde cogerla, por así decirlo, que no hubiese por dónde, ya sería, aunque solo fuese por eso, en el que no hubiese por dónde cogerla, ya sería una noción de totalidad, ¿no? Entonces, Kant, bueno, pues explica el surgimiento de todas estas nociones, pero justamente para demostrar que ninguna de ellas está dotada de eso que llamamos validez, ¿no? Mientras que, bueno, pues pasando a Fichte ha surgido una cosa nueva, que es que precisamente lo que hay es un motor. Lo que hay es justamente una noción de totalidad. Y eso es todo. O sea, dentro de eso está todo. Dentro de eso está todo. Hablamos de o sea, ese arranque, esa autodeterminación, ese yo decido, fue extensivo a todo. O sea, ese uno que no deja nada. La palabra suele ser, a lo largo del tiempo, absoluto. La palabra absoluto. Absoluto quiere decir, fijaros bien, absoluto es una palabra latina, ¿no? Se emplea en alemán, además así, das absolute, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, es una palabra latina y como palabra latina lo que significa es desvinculado. O sea,
que no depende de nada ni tiene relación alguna con nada porque no tiene nada fuera. ¿De acuerdo? Absoluto quiere decir desvinculado. Desvinculado. ¿Y desvinculado qué quiere decir? Pues que no tiene nada fuera. Porque si tuviese algo fuera ya tendría algún vínculo, puesto que alguna relación de un tipo o de otro tendría con eso que tuviese fuera. Desvinculado quiere decir que desvinculado es sinónimo de eso que hemos dicho, uno que es todo, ¿no? Uno que no tiene nada. Bueno, no es evidentemente el primer uso que hay de esta palabra en la historia, pero con este carácter radical sí surge ahora. Y desde luego es algo que en Kant no se podría emplear en ese sentido, ¿no? Eso en Kant simplemente no lo hay, no es pensable. Ahora, en cambio, ese es el concepto fundamental. Ahora, en cambio, ese es el concepto fundamental. Pasa a ser el concepto fundamental. Es decir, la medida de la validez, la medida... Vamos a ver. La medida, o sea, en Kant, o sea, eso que no había en Kant, en cambio ahora pasa a ser el concepto fundamental, por todo lo que hemos dicho hasta aquí, de que el proceder no es fenomenológico, no se constata como pasaba en Kant. El proceder es observacional, se constata esta y aquella y la otra condición. Ahora no es observacional, sino que es, digamos, deductivo, ¿no? De un principio que sigue todo. Entonces, todo eso, la noción de absoluto pasa a ser principalmente la vara de medir de la corrección de un sistema filosófico de tipo que ahora se pretende. Pasa a ser una vara de medir, es decir, lo que se reclama es precisamente que no haya I, que la fórmula filosófica sea capaz de explicar todo como solo uno. Explicar todo como solo uno. Por tanto, efectivamente, la noción de absoluto, que kantianamente no implica nada, ahora pasa a ser, en cambio, la vara de medir. Pasa a ser el patrón de corrección, es decir, ahora un filósofo puede reprochar a otro, que está manteniendo ciertas dualidades, ¿no? Está manteniendo ciertas dualidades y virtudes, está manteniendo ciertos is, ¿no? Eso puede ser un error del filósofo a otro, ¿no? De hecho, para terminar con algo que no se tenga por qué tomar muy en serio, bueno, que a lo mejor sí hay que tomarlo muy en serio, ¿no? De hecho, pues es desde el liberalismo alemán para acá, es decir, desde Hegel para acá, es ese momento para acá cuando se ha convertido en una especie de frasecilla cultural, eso de que siempre parece ser que se considera bueno el superar dualidades, ¿no? ¿De acuerdo? Hoy en día, o sea, incluso hoy todavía, pero luego a lo largo de todo el siglo XIX y de todo el siglo XX, incluso hoy todavía, pues se le reprocha a alguien el no haber sido capaz de superar la dualidad de esto y aquello, ¿no? Superar la dualidad de esto y aquello. Porque se da por supuesto, a nadie le cabe en la cabeza que alguien lo que pueda querer sea precisamente no superar dualidades, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, se da por supuesto, parece darse culturalmente por supuesto, que superar dualidades es lo bueno y mantenerlas como dualidades lo malo, ¿no? Bueno, naturalmente el texto no tiene la culpa, o sea, de que te funcione este esquema por ahí adelante, pues yo qué sé, en las charlas culturales, en los editoriales de los periódicos, y en coloquios de todo tipo, de eso no tienen la culpa Fichte, ni Schelling, ni Hegel. O sea, evidentemente eso está instalado en una charla que de Fichte, de Schelling o de Hegel no entiende nada, ¿no? Que no tiene nada que ver con el idealismo alemán. Pero no es menos cierto que el cliché ese de superar dualidades, de superar justaposiciones, el cliché procede de ahí, por supuesto, oído por gente que no entiende nada, ¿no? Del tema, ¿no? Oído por gente que no entiende nada, pero que acaba de proceder de ahí. Pues,
eso de que se dé por supuesto que si no se supera una dualidad es porque no se es capaz de superarla, que es la no superación de una dualidad es una incapacidad, pero que cómo podría haber alguien que no quisiese superar dualidades, ¿no? Bien, en todo caso, de todos modos, esta noción de absoluto, de algo que supera las dualidades, será también algo que al propio Fichte le siegue la hierba bajo los pies. Es decir, que alguien vendrá a continuación que le reproche a Fichte, que está manteniendo las dualidades. Que está manteniendo las dualidades, ¿no? En el sentido de que lo que hace Fichte es, entre comillas, superar las dualidades, pero por así decir, pasándolo todo a un lado, o sea, de forma que un lado engulla el otro, ¿no? ¿De acuerdo? Eso lo habéis visto más o menos, ¿no? O sea, lo que Fichte ha hecho para superar las dualidades es que un lado engulla al otro, lo a priori engulla a lo a posteriori, la forma engulla el contenido, lo práctico engulla lo cognitivo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero claro, al resolver la dualidad de esa manera no la ha superado, puesto que lo único que ha afirmado lo único que ha hecho es afirmar unilateralmente uno de los términos de la dualidad, pero uno de los términos de la dualidad sigue siendo la dualidad, ¿de acuerdo? Sigue siendo la dualidad, ¿de acuerdo? Decir no se puede superar la dualidad de lo blanco y lo negro diciendo no hay negro, todo es blanco, ¿no? Eso es mantener la dualidad. Puesto que blanco, si es blanco, eso es el correlato de negro, ¿no? Eso es el correlato de negro. O sea, la superación de la dualidad por Fichte consiste en hacer que uno de los términos se trague al otro. Pero en la medida en que es uno el que se traga al otro y no el otro al uno, sigue habiendo, en el fondo, de alguna manera, dos. Uno el que traga y otro el que es tragado. ¿De acuerdo? Uno el que traga y otro el que es tragado. Y por ahí vendrá el paso siguiente del que nos ocuparemos a partir de la clase.